¿Qué pasa, cracks? ¿Cómo están? Tiempo sin verlos, tiempo sin poder hablar con ustedes, poder convivir con esta bellísima comunidad. Bienvenidos a esta bella temporada, nuevo inicio de temporada, temporada 2. Vamos por todo, vamos con Toki en este bello podcast sin nombre. Creo que ese va a ser el nombre del podcast sin nombre. Eh, pues nada, simplemente aquí recibiéndonos con gusto, ¿verdad? Primero, la temática va a seguir siendo similar. Vamos a seguir hablando sobre la metodología de la investigación, pero esta vez ya vamos a estar entrando en un campo más vistoso, porque son gráficas. Pero antes de entrar de lleno con la introducción de ese tema, no estaría más hacer un pequeño recordatorio, ¿no? Entender qué son, cómo llegamos a este punto, ¿verdad? Es bastante útil el feedback, la retroalimentación. Siempre es bueno, siempre es aceptado. Aceptado que podamos entender un poquito y recordar, porque pues quiera que no, siempre hay merma, ¿no? Entonces, bueno, primero, para retomar un poquito el tema, tenemos que entender que para este punto, nosotros, los todopoderosos investigadores, ya hemos recolectado la información, ¿verdad? Ya hemos hecho nuestras tablitas de frecuencias, también llamadas tablas de distribución, espero que se recuerden, con base en las variables que son nuestros casos, o sea, qué vamos a estudiar, qué vamos a investigar. Muy bien, entonces tenemos que entender y recordar que las distribuciones son una forma de poder presentar los datos que obtuvimos. Sin embargo, pues como muchos, hemos tenido problemas al momento de interpretar las tablas de frecuencia, como se recordarán en nuestros gameplays de Excel. Entonces, muchos, como yo, tenemos problemas para interpretar pues tanto número, ¿verdad? Es complicado, es difícil poder saber qué es y cómo es. Entonces, para eso se inventaron las gráficas. Oh, grandes señores. Eh, Tenemos que recordar que los gráficos son una forma gráfica, valga la redundancia, para entender los datos. Son un fin. Tenemos que entender que este análisis de los datos es hasta el final. Esto nos ayuda a facilitar la interpretación, el análisis. ¿Por qué? Porque las tablas forman a los gráficos, no al revés. Tenemos que entender que una gráfica es una representación visual de las distribuciones. ¿Por qué? Porque nos revela patrones de comportamiento de una forma más clara, más visible, más colorida, si podemos llamarlo de ese tipo. Esta depende enteramente de los datos. El tipo que son, o sea, ya si mal no recuerdan, tenemos dos tipos de datos ajenos a las corrientes de investigación, que son los cuantitativos y los cualitativos, ¿verdad? Los datos cuantitativos recordamos que son números, escalas, y los datos cualitativos son categorías. Tenemos que entender que estos datos se dividen en estos dos y cada uno tiene su como gráfica favorita para trabajar. Tenemos los datos cualitativos, ya les dijimos que eso es para resumir datos de atributo o de categoría. Y estos datos son muy amigos de los gráficos de sectores o de columnas. ¿Qué son los gráficos de sectores? Son las gráficas mal llamadas de pastel o las de pizza. Ay, qué antojo de una pizza. Y las columnas y las de columnas o barras, que son esas gráficas que son barras, columnas que expresan así una cantidad exacta. Luego vamos con los datos cuantitativos, perdón, que se usan para mostrar distribuciones de los intervalos. Y estas están casadas, más o menos, con los histogramas, con los paretos, con las gráficas de puntos y con las gráficas de caja y bigotes. Ya en unos próximos episodios vamos a mostrar gráficamente cómo son las gráficas de caja y bigotes, que no son como uno esperaría, la verdad. No, no, no. Hay que entender que las gráficas siempre van a tener una especie de características obligatorias
en todas. Si una gráfica no posee alguna de estas, es probablemente una gráfica que se hizo apresuradamente o con los pies. Las gráficas siempre deben tener un título, un eje Y, que son las características ordenadas, y el eje X, que son las abscisas. Siempre deben tener una escala, las etiquetas de los ejes, que son los nombres que se le dan a los ejes, y la fuente, siempre. Muy bien, ahorita que hicimos esta pequeña introducción, barra retroalimentación, barra llenar espacio, ya podemos pasar a lo que es la estadística inferencial, que va a ser nuestra nueva mejor amiga, novia, amante, esposa y confidente de nuestras penas y nuestras desgracias. ¿Qué es la estadística inferencial? Bueno, primero tenemos que entender que siempre van a ir de la mano de las hipótesis. Entonces, los datos que obtengamos casi siempre, que serán elaborados y extraídos de una muestra, se les llama estadígrafos, que estos son los que corresponden a la media o a la distribución estándar. Ustedes recordarán lo que es eso, ¿verdad? De las clases de los gameplays. Muy bien. Luego tenemos un término que se llama parámetros, que son los estadísticos de la población, pero si ustedes recordarán, una población es muy grande, es todo el conjunto de gente a la que vamos a investigar, entre comillas. Pero obviamente reunir datos de tantas personas es muy difícil, porque bien, hay unas investigaciones con 30, 40 personas de toda su población. Pero hay poblaciones que son prácticamente infinitas, como la cantidad de personas que usan lentes. ¿Cuándo vamos a encontrar los datos de tantas personas? Bueno, aquí es donde entra en juego la estadística inferencial. ¿Por qué? Porque haciendo uso de los estadígrafos, inferimos de ahí el nombre de estadística inferencial, calculamos inferidamente, podría ser así la conjugación, creo, de los estadígrafos para poder obtener los parámetros. Entonces, la inferencia de los parámetros depende de cómo se haya elegido la muestra probabilística, con un tamaño que asegure un nivel de significancia adecuado. Recordarán que el nivel de significancia es que tanto la muestra representa a la población. Recordemos. Entonces, dijimos que la estadística inferencial va muy de la mano con la hipótesis. Bueno, tenemos que recordar en qué consiste la prueba de la hipótesis. Pretende comprobar, a través de la hipótesis, evidentemente, que nuestra hipótesis, valga la redundancia, sea congruente con los resultados obtenidos. Es decir, si nuestra hipótesis de investigación o nuestra hipótesis nula va a ser o no va a ser aceptada. Una de las dos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender qué formas de estadística inferencial poseemos? Bueno, a través de la distribución muestral, que es el conjunto de valores sobre una estadística calculada, podemos determinar el tamaño de nuestra población. Recordamos eso, ¿verdad? Bueno, siempre estas van a tener una serie de características. Siempre las distribuciones muestrales van a tener las características que van a ser unimodales, por ejemplo, que solo van a tener una moda, es decir, solo un valor se va a repetir, que su asimetría va a ser cero, es decir, al momento de hacer nuestra, si mal no recuerdan, es como una especie de montaña. Y esta, ¿se acuerdan que dependiendo de la simetría va a estar más o menos inclinada, hecha hacia un lado o hacia el otro? Bueno, la simetría cero es que va a estar completamente centrada, va a estar completamente simétrica, va a estar de la misma forma, va a subir como va a bajar. También tenemos que entender que su función particular entre desviaciones respecto a la media, es decir, siempre tiene que estar particularmente constante la desviación respecto a la media, no tiene que irse hasta la China. También tenemos una base dada en unidades de desviación estándar. La otra de las características que va a tener es que dependiendo con el coeficiente de kurtosis va a ser mesocúrtica, es decir, su nivel de kurtosis va a ser nula, cero, igual que la simetría. Y luego también tenemos que entender que la media, la moda y la mediana
van a ser coincidentes en el centro. Es decir, si no mal no recuerdan, la mediana es el centro exacto, ya sea de 0 a 100, la mediana va a ser 50. La moda y la media también debe ser 50. Entonces, en ese aspecto, pues sí tenemos que estar conscientes de que es un poquito riguroso, bueno, bastante riguroso, ¿no? Con su permiso. Salud. Muy bien. Ya hemos explicado eso, pero todavía no hemos explicado qué es el nivel de significancia. Bueno, tenemos que entender que esto se refiere al nivel probabilístico de acertar o de errar al generalizar un resultado estadístico, porque los resultados que vamos a obtener se deben generalizar con toda nuestra población. Entonces tenemos que entender que hay dos niveles que las ciencias aceptan como los únicos que debemos usar, que es el nivel de significancia de 0.05 o 0.01. Es decir, o 95% de a favor y 5% en contra, o 99% a favor o 1% en contra. Nada más. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos relacionar nosotros la distribución muestral y el nivel de significancia? Bueno, tanto el nivel de significancia como la distribución muestral se expresan en términos probabilísticos. Para comprobar si existe o no confianza al generalizar, tenemos que acudir a la distribución muestral. El valor estimado no debe encontrarse en un área de riesgo, debe encontrarse lejos del valor de la distribución muestral. O sea, cuanto más lejos esté, mejor. Muy bien, ahorita ustedes estarán preocupados, asustados, intimidados incluso, y estarán pensando, ¿se puede cometer errores al momento de comprobar una hipótesis y de realizar los estadísticos inferenciales? Sí. Nadie es perfecto, gente con mucho profesionalismo se confunde, gente que no tiene nada de experiencia se va a confundir más. Entonces, no es malo, simplemente hay que entender que para eso usamos la tecnología. Entonces tenemos que hacer uso de la tecnología para poder disminuir ese nivel de error. Tenemos 4 resultados posibles al momento de la interpretación de la hipótesis. Una interpretación que va a depender de sus resultados, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos dos formas correctas, dos decisiones correctas al momento de las hipótesis, que es aceptar la hipótesis correcta o rechazar la hipótesis falsa. Estos dos escenarios son los que deberíamos a los que deberíamos apuntar. Aceptar lo que está bien y rechazar lo que está mal, siempre. Pero siempre hay merma. Y tenemos que entender que también hay dos errores, que es la de aceptar una hipótesis falsa o la de rechazar una hipótesis correcta. Nos va a pasar, nos seguirá pasando y nos va a pasar hasta el fin de nuestros días como investigadores. El aceptar una hipótesis falsa se le llama error de tipo 2 o error beta. Y la de rechazar la hipótesis correcta es un error tipo 1 o error alfa. ¿Cómo podemos nosotros reducir la probabilidad de errar? Ya lo había dicho, siempre podemos acudir a la tecnología. Tenemos que tener muestras probabilísticas representativas. Tenemos que hacer que nuestra muestra sea representativa de la población. Tenemos que inspeccionar cuidadosamente los datos. Algunas veces los errores simplemente se cometen porque nos confundimos en un número. En vez de que pusimos 61, era 51. Puede ser, no está mal, simplemente se debe corregir. Tenemos que seleccionar pruebas estadísticas apropiadas. No vamos nosotros a examinar con un test psicométrico que no fue aprobado ni para Centroamérica ni para Guatemala. Evidentemente nos va a tirar un error. Y tenemos que tener un mayor conocimiento de la población. No vamos a ir a examinar una población a la que casi no conocemos sin antes estudiarla. O sea, eso va a ser algo que nos va a traer muchos problemas. Tenemos que entender eso. Bueno. La prueba de las hipótesis. Ya hicimos la parte de los errores. Ahorita vamos con la prueba. Tenemos los análisis paramétricos y los análisis no paramétricos. En los paramétricos, la hipótesis o pruebas son con variables de intervalos o de razón. Y los análisis no paramétricos son hipótesis o pruebas con variables nominales u ordinales. Fácil, sencillo, lindo y bonito para toda la familia. Muy bien, luego vamos con
el proceso para solicitar e interpretar una prueba estadística. Varía según el programa. Entiéndase Excel, SPSS y demás, ¿verdad? Ahorita no se me vienen a la mente y primero Dios no tengamos que usar más que Excel. Bueno, pero suelen ser las funciones de analizar o estadísticos. En un nivel básico es importante concentrarse en el valor de las pruebas o análisis y la significancia. Bueno, también en los niveles avanzados, pero en el nivel básico pues es lo primero que tenemos que hacer y lo primero en lo que nos tenemos que fijar. Luego vamos con los análisis paramétricos. La distribución poblacional de la variable es dependiente y eso va a ser siempre, es decir, siempre van a ser dependientes. No vamos a poder decir esa se va para allá y la otra para allá. No. Tenemos que entender que el nivel de medición de las variables es por intervalos o por razón, nada más. No pueden ser ni nominales ni ordinales. Cuando dos o más poblaciones son estudiadas, tenemos que tener una varianza homogénea. Entiéndase, juntitos, así mezcladitos. ¿Cuáles son los métodos o las pruebas estadísticas paramétricas más utilizadas? Ya hemos dicho que tenemos que utilizar pruebas psicológicas, por ejemplo, o pruebas de recolección de datos apropiadas. Ahorita tenemos que entender cuáles son las pruebas estadísticas más utilizadas, mejor empleadas y las que posiblemente nos vayan a salvar la vida más de una vez. Bueno, tenemos unas cuantas. Las más importantes son el coeficiente de correlación de Pearson y de regresión lineal. La prueba T, la prueba de contraste de la diferencia de proporciones, el análisis de varianza unidireccional, que esta se le llama en el mundo, se le llama ANOVA en un sentido. También tenemos el análisis de varianza factorial, que es ANOVA, y el análisis de covarianza, que es ANCOVA. Son primos, básicamente. Bueno, una pequeña introducción necesaria para el coeficiente de correlación es que en investigaciones correlativas que se fundamentan en planteamientos e hipótesis que vinculan variables, se utilizan las pruebas de correlación. Ya sabemos eso, tenemos que saber como buenos investigadores que las investigaciones correlativas estudian la relación entre dos variables. Los coeficientes tienen dos componentes, dirección positiva o negativa y magnitud. Estos se van a expresar como X y como Y. Y para la correlación, como son dos, tenemos dos tipos de como naturaleza, movimientos, entiéndase. Una es la correlación positiva, que significa que tanto la dirección como la magnitud aumentan o disminuyen de igual forma, X y Y. Es decir, si X sube, Y va a subir. Si X baja, Y va a bajar. En cambio, tenemos la correlación negativa, que significa que X y Y son inversas. Permítanme un estornudo. Ay, me voy a morir. Entonces, ¿en qué estábamos? Ah, sí. Estábamos todos yendo de camino a la... No, ¿cómo era? Sí, la correlación negativa significa que tanto X como Y van a estarse moviendo de formas opuestas. Si X va a subir, Y va a bajar. Si X va a bajar, Y va a subir. Esto es algo que es una ley. Tenemos que tatuárnoslo. Ahí a la par del tatuaje de Kirby, ahí ponemos esa ley. Los coeficientes pueden variar desde menos 1 hasta 1. En menos 1 es una correlación negativa perfecta. Es decir, si X se mueve una unidad para arriba, Y se va a mover una unidad para abajo. De ahí nos vamos 0.9, 0.8 y así hasta 0.0. Que es una inexistencia de correlación. Y de ahí nos vamos a 0.1, 0.2 hasta 1, que es una correlación positiva perfecta, que es lo opuesto a lo que dije de la negativa. Si X se mueve una unidad para arriba, Y se va a mover una unidad para arriba. Entonces esto es algo que debemos entender, aceptar en nuestro corazón para no tener más problemas. Una pequeña introducción, una pequeña definición del coeficiente de correlación de Pearson es que es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos, o de razón, conocido también como el coeficiente de producto momento.
Luego vamos con la regresión lineal, que es un modelo estadístico para estimar el efecto de una variable sobre otra y se le asocia con el coeficiente R de Pearson, sí, porque al coeficiente de Pearson se le va a llamar también coeficiente R. La de regresión lineal, nos permite predecir las puntuaciones de una variable. Y por último, pero no menos importante, esta va a ser nuestra nueva mejor amiga, la prueba T, que también se le llama contraste de dos grupos en sus medias. Esta es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medias y distribuciones en una variable. Bueno, ya hemos hablado bastante sobre los tipos estadísticos, sobre la forma y de un montón de cosas más, ¿verdad? Entonces, ese es mi reporte, Joaquín. Y sí, entonces el día de hoy, aparte de esto, también le hice un pequeño homenaje a mi podcast favorito, al solo tener audio. Eso no es nada, no va a ser algo que se va a repetir, va a ser un simple fallo que se tuvo en este primer episodio de la segunda temporada, nada de qué preocuparse. Yo los estaré saludando la próxima semana en un nuevo y alucinante, hermoso y educativo programa de este podcast sin nombre. Nos vemos.